Víctor siempre pensó que la vida era como un balance anual, si el debe cuadraba con el haber, todo estaba en orden. Tenía 45 años. Vestía trajes grises que lo hacían parecer una sombra y poseía una memoria que asustaba hasta a los inspectores de Hacienda. Recordaba las matrículas de todos los coches que pasaban, el precio de la leche de los últimos 3 años y la fecha exacta en que su matrimonio se convirtió en una farsa. Amigos, quiero recordarles que están en el canal Una historia de amor perdido, cuentos en audio. Y continuamos. Hoy, Víctor estaba sentado en su sedán, aparcado a la sombra de un álamo frondoso, observando la entrada del restaurante Sauce Llorón. Era su viejo barrio, el lugar donde pasó su infancia, donde el asfalto estaba cuarteado como las arrugas de un anciano y el aire olía a cebolla frita y a desesperanza. Víctor no había estado allí en 10 años. Y, desde luego, no esperaba ver a su mujer. Elena había dicho que tenía una reunión. Negociaciones difíciles, cariño, llegaré tarde. Víctor no sentía celos en el sentido habitual. Los celos eran un sentimiento irracional, y él era un hombre de números. Pero cuando la suma no cuadraba, buscaba el error. Y Elena se había convertido en ese error. Perfumes caros, nuevas contraseñas en el teléfono, miradas nerviosas. La puerta del restaurante se abrió, liberando música a todo volumen. Víctor se ajustó las gafas y salió del coche. El aire de la noche era pegajoso. Sentía cómo la camisa se le adhería a la espalda, no por el calor, sino por un miedo frío y desagradable que nacía en algún lugar de su estómago. Iba a esa cena sin invitación para confirmar su hipótesis, Elena tenía otro. Dentro olía a perfume barato y a comida recalentada. La penumbra ocultaba el desgaste de los sofás de terciopelo. Víctor se quedó inmóvil en la entrada, escaneando el local. Su mirada, acostumbrada a detectar inconsistencias en los libros de contabilidad, la encontró al instante. Elena estaba sentada en una mesa de la esquina. Parecía ajena. No era la mujer hogareña y acogedora que le preparaba el café por las mañanas. Llevaba una chaqueta sobria, la espalda recta como una cuerda. Frente a ella no estaba un hombre imponente con un traje caro, como había supuesto Víctor, sino un chaval de unos 25 años. Con una chaqueta deportiva, ojos huidizos y dedos nerviosos que jugueteaban con el borde del mantel. Víctor se escondió detrás de una columna adornada con hiedra artificial. El corazón le latía al ritmo de la mala música pop que sonaba de los altavoces. ¿Qué los unía? Ese muchacho podría ser su hijo. Elena sacó un voluminoso sobre de su bolso. Marrón, de papelería. Lo deslizó por la mesa con una expresión de autoridad, de dureza, que Víctor nunca había visto en casa. El chico se inclinó hacia el sobre, pero no llegó a cogerlo. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que hizo tintinear la vajilla de las mesas. Al local entró un hombre montaña. Ancho como un armario, con un rostro no desfigurado por la inteligencia, pero claramente familiarizado con las peleas callejeras. Quizás un cobrador. O un portero. En este barrio, a esos los llamaban solucionadores. Se dirigió directamente a la mesa de Elena. El chaval se encogió en el sofá, su rostro se puso blanco como una hoja de papel. Bueno, Denis, retumbó el gigante, ignorando a Elena. ¿Creías que no te encontraría? Los intereses corren, el contador gira. Víctor vio cómo la mano del gigante se extendía hacia la nuca del chico. En la cabeza de Víctor se activó un interruptor. No era heroísmo. Era un cálculo frío. Si ahora empezaba una pelea, vendría la policía. Víctor no quería eso. Y también vio el miedo en los ojos de su mujer. No el miedo a una araña, sino el miedo de alguien al borde de un precipicio. Algo claramente no iba bien. Víctor se puso la máscara y salió de detrás de la columna. En su juventud, en este mismo barrio, había ido a clases de sambo durante 5 años. El cuerpo recordaba los movimientos mejor de lo que su cerebro recordaba la tabla de integrales. Joven, dijo Víctor en voz alta, cambiando el tono y acercándose. ¿Tiene problemas? El gigante se giró. En su mirada se leía una sorpresa sincera. Frente a él había un oficinista con gafas. ¿Quién eres tú, tío? Pasa de largo, mientras las gafas sigan enteras. El gigante levantó la mano para un empujón descuidado, para apartar la molestia. Víctor no se defendió.
Simplemente desplazó su centro de gravedad, se deslizó por debajo del brazo pesado y, usando la inercia del atacante, le hizo una zancadilla. Física elemental. El gigante, que no esperaba resistencia de un empollón, agitó los brazos intentando recuperar el equilibrio. Se tambaleó, dio un paso atrás ridículo y se estrelló con estrépito contra un camarero que pasaba por allí. El tintineo del cristal roto fue ensordecedor. Una bandeja con un plato humeante y copas de vino tinto voló por los aires y aterrizó justo sobre Elena. ¡Mierda!, chilló ella, poniéndose en pie. Una mancha roja se extendía por su blusa beige. En el local se desató el pánico. Alguien gritaba, el administrador llamaba a seguridad. El gigante se retorcía en el suelo en un charco de salsa, intentando levantarse. Elena, en estado de shock y furiosa, sin siquiera mirar a Víctor, cogió una servilleta, se la apretó contra el pecho y, sin mirar atrás, se lanzó hacia la salida de servicio, apartando a los curiosos. En el sofá quedó su bolso. Y el sobre marrón. Víctor actuó de forma automática. Agarró el bolso, costumbre de no dejar nunca la documentación sin supervisión. Luego, agarró al chico paralizado por el pescuezo. «Corramos», ordenó. ¿A dónde? ¿Por qué?, balbuceó Dennis. A la salida. Si no quieres explicarle a ese armario por qué sigues respirando. Salieron a la calle justo cuando el gigante, dentro, empezaba a destrozar muebles. Víctor empujó al chico a su coche, saltó al volante y pisó el acelerador. El motor rugió y el sedán gris salió disparado, dejando atrás el sauce llorón y la vida destrozada de Víctor. Solo cuando las luces de la ciudad dieron paso a las escasas farolas de las afueras, Víctor se permitió exhalar. Las manos en el volante le temblaban. La adrenalina se iba, dejando tras de sí una debilidad nauseabunda. ¿Quién es usted?, preguntó Dennis en voz baja desde el asiento del copiloto. Se apretaba el sobre y el bolso contra el pecho. Soy el marido de la mujer a la que acaban de tirar vino encima, respondió secamente Víctor, mirando la carretera. Dennis tragó saliva. Vaya. Qué situación tan incómoda. Víctor giró hacia el arcén y frenó bruscamente. El silencio en el habitáculo le oprimía los oídos. Dame el bolso, exigió. Es de otra persona, intentó replicar el chico. Es el bolso de mi mujer. Y, a juzgar por cómo ha salido corriendo, ahí no hay pintalabios. La abrió. Las manos le temblaban, traicioneras, todavía. Esperaba encontrar cualquier cosa. Cartas de amor, llaves de un piso alquilado, lencería de encaje. Pero dentro había un pesado disco duro externo, un fajo de billetes atado con una goma elástica y una libreta negra. Víctor abrió la libreta. Columnas de cifras. Fechas. Nombres. Cantidades. Sus ojos recorrían las líneas. Llevaba 20 años siendo auditor. Había visto contabilidad doble, había visto esquemas grises para evadir impuestos. Pero lo que veía ahora era arte. Era una estructura perfectamente construida de flujos financieros en la sombra. Un tramo de Corchagin. Blanqueo a través de la constructora Vector. Comisión del 15%. Compra de materia prima. Fábrica química número 3. Pago a través de una offshore. Víctor cerró la libreta. Se quitó las gafas lentamente y se las limpió con el borde de la camisa. No me es infiel, susurró. En su voz había una extraña mezcla de alivio y horror. Está lavando dinero. Denise se encogió en el asiento. ¿No lo sabía? Ella es el cerebro. El cerebro financiero de Corchagin. ¿Corchagin? ¿El diputado de la Duma regional? Víctor se giró hacia el chico. ¿Y tú quién eres? ¿Su chico de guardia? Soy un mensajero. Exclamó Denise, ofendido. Solo reparto paquetes y documentos. Tenía que entregar este sobre. Pero tengo una deuda con gente. Y ese matón me ha estado siguiendo. Víctor sonrió. Con amargura, con rabia. Así que mi mujer es la contable jefe de la mafia, y yo soy el idiota que creía que se quedaba hasta tarde en sus clases de yoga. Volvió a arrancar el coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Denise, asustado. A un sitio donde no nos busquen. Por ahora. El trayecto duró 40 minutos. El asfalto dio paso a la grava, y luego a un camino de tierra.
El coche serpenteaba entre los árboles hasta que los faros sacaron de la oscuridad el contorno de una casa de 2 plantas a medio construir. Una caja de ladrillo sin terminar, con huecos de ventanas en la segunda planta cubiertos con plástico. ¿Esto es una ruina?, preguntó Denise, saliendo del coche hacia la hierba alta. Es mi sueño, refunfuñó Víctor, abriendo una pesada cerradura en la puerta de hierro. Llevo 5 años construyendo esta casa. A escondidas. Quería hacer una sorpresa para nuestras bodas de plata. La sorpresa ha sido un éxito, murmuró Denise. Dentro olía a hormigón húmedo y a serrín de pino. Víctor accionó el interruptor, una única bombilla se encendió bajo el techo. Apenas había muebles. Un sofá viejo, una mesa y un par de sillas. Víctor tiró el bolso de su mujer y el sobre la mesa. Cuenta, ordenó. Todo. Desde el principio. Denise se sentó, mirando nerviosamente a su alrededor. Vladimir Korchagin. Oficialmente, un empresario, un mecenas, un diputado. Extraoficialmente, controla la mitad de la región. Tu mujer, Elena Vladimirovna, es una genia. Ideó un plan para legalizar los ingresos de su negocio especial. ¿Qué negocio? Víctor se sentía como un investigador en un interrogatorio, solo que en lugar de una lámpara, la verdad amarga le brillaba en la cara. Fabrican suplementos alimenticios. Complementos alimenticios. Salud para la nación, ¿ha oído? He oído. Elena misma los toma. Y me los da. Para darme energía. Denise sonrió torcidamente. Energía, sí. Solo que la composición es peculiar. La gente se engancha. Al principio, vuelan como pájaros, y al mes, no pueden levantarse de la cama sin las pastillas. Las ventas aumentan, el dinero fluye a raudales. Y Elena convierte ese dinero en inversiones limpias y blancas. Víctor miró sus manos. Recordó cómo Elena se alegraba por el coche nuevo, cómo pagó sin problemas las vacaciones a las Maldivas. Pensó que eran sus bonificaciones. Y era dinero ganado a costa de la vida de otros. Sonó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta de Denise. El chico lo sacó, miró la pantalla y palideció aún más que en el restaurante. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? Es Jana. Mi prima. Me ha escrito. Denise le tendió el teléfono a Víctor con manos temblorosas. En la pantalla brillaba un mensaje. Den, saben que no entregaste el paquete. La seguridad de Korchagin estuvo en casa. Van a mi club. Corre. ¿Quién es Jana? Preguntó Víctor, devolviéndole el teléfono. Es estudiante, química. Ella, es curiosa. Cogió una pastilla de esos suplementos y la analizó en el laboratorio de la universidad. Encontró la fórmula. Esa misma porquería secreta que añaden. Y me lo dijo. Y yo, idiota, le insinué a Elena que lo sabíamos. Solo quería pedirle dinero para saldar mi deuda. Víctor cerró los ojos. Chantaje. Este chico intentaba chantajear a la directora financiera de la mafia. Y ahora iban a eliminar a su hermana, la única testigo. ¿Dónde está ahora? Hoy es su cumpleaños. Está en el Club Neón, en el centro. Celebrándolo con sus amigas. Víctor miró el reloj. Las 2 de la madrugada. Podría subirse al coche ahora, irse a otra ciudad, entregarlo todo a la policía. Pero la policía de esta ciudad, probablemente, está cenando con Korchagin. Y este chico, Denise, a pesar de su estupidez, era ahora su único aliado. Y estaba Jana. Una chica a la que simplemente le gustaba la química. Levántate, dijo Víctor. ¿A dónde? A salvar a tu hermana. Y reza para que no olvide cómo conducir en condiciones extremas. El Club Neon pulsaba con bajos que hacían vibrar los cristales de las casas vecinas. La cola para el control de acceso se extendía por una manzana. Víctor aparcó el coche en un callejón. ¿Cómo la encontraremos?, gritó, intentando hacerse oír por encima de la música, incluso estando en la calle. Está en la zona VIP, en la segunda planta, respondió Denise. Pero no te dejarán pasar sin pulseras. Víctor observó la entrada. 2 gorilas con trajes negros, un detector de metales. En la entrada ya había una camioneta negra. No una de cobradores, sino una cara, blindada.
Cerca fumaban dos hombres corpulentos con auriculares en espiral en las orejas. Son ellos, susurró Denise. La seguridad de Corchagin. Ya están dentro. Víctor sintió como el frío cálculo volvía a dominar el pánico. Un ataque frontal era imposible. Necesitaba una solución de distracción. Escúchame atentamente, dijo a Denise. ¿Ves el puesto de bomberos en el patio trasero? Sí. Ve allí. Busca una salida de emergencia. En cuanto te dé la señal, ábrela desde dentro. ¿Qué señal? Ya lo entenderás. Víctor se ajustó la chaqueta, se alisó el pelo y se dirigió con paso firme hacia la entrada de servicio, donde estaban descargando cajas de alcohol. Tú, por ahí no se puede pasar. Ladró un mozo. Inspección sanitaria, dijo Víctor con calma, sacando de su bolsillo una acreditación de auditor en una carpeta roja. En la oscuridad, nadie se pondría a leerla con detenimiento. Tenemos una queja por ratas en la cocina. Es una inspección no programada. El mozo dudó. Pero si es de noche. Las ratas están activas por la noche. ¿O prefiere que llame a la policía y le cierre hasta mañana? El mozo escupió y se hizo a un lado. Me da igual, entre donde quiera. Solo no le digan nada al jefe de que le he dejado pasar. Víctor se deslizó dentro. Los pasillos olían a cerveza agria y lejía. Llegó al panel de la alarma de incendios. La palanca roja bajo el cristal le miraba de forma tentadora. Vandalismo, un delito, pensó Víctor. Rompió el cristal con el codo y tiró de la palanca hacia abajo. El aullido de la sirena ahogó hasta los graves del tecno. Chorro de agua golpearon el techo, el sistema antiincendios se había activado. El pánico se apoderó del club. La multitud chillaba, la gente se abalanzaba hacia las salidas. Víctor, empapado de pies a cabeza, luchaba contra la corriente hacia el segundo piso. Vio cómo los guardias de Corchagin, desconcertados, intentaban mantener sus posiciones en la escalera, pero el torrente de gente los arrastró. En la zona VIP reinaba el caos. Las chicas con vestidos mojados chillaban, con el rímel corrido. «Yana», gritó Víctor. «Aquí estoy», respondió una chica bajita de pelo azul brillante, que intentaba esconderse debajo de una mesa. Víctor la agarró de la mano. «Me ha mandado Denise. Corramos». Bajaron por la escalera de servicio, donde Denise ya les esperaba, abriendo de par en par la puerta a la calle. «Rápido, al coche», ordenó Víctor. Saltaron al interior justo cuando del acceso de servicio salían los hombres de Corchagin, mojados y furiosos. Uno de ellos vio el sedán que se alejaba y gritó algo por la radio. «Nos vamos por los caminos», gritó Denise. Víctor zigzagueó por los patios, saltándose todas las normas de circulación imaginables. Solo al incorporarse a la circunvalación se permitió reducir la velocidad. En el habitáculo olía a ropa mojada y al caro perfume de mujer de Yana. «¿Quién es usted en realidad?», preguntó la chica, escurriendo el bajo de su vestido. «Un amigo de la familia», respondió Víctor sombríamente. «Háblame de la fórmula». Yana se sonó la nariz. El alcohol se le había evaporado al instante. «Es un derivado del medicamento, pero con una estructura molecular alterada», balbuceó, castañeteando los dientes. «Legalmente, no es una droga. En la práctica, crea adicción a partir de la tercera dosis. Y destruye el hígado en medio año. Hice un análisis. Corchagin vende veneno haciéndolo pasar por vitaminas. ¿Y usted decidió jugar a ser detective?». Víctor negó con la cabeza. Quería escribir un artículo científico. No sabía que ellos fueran así. Víctor los dejó cerca de un bosquecillo, a menos de 1 kilómetro de su casa a medio construir. «Vayan andando. En la casa hay una estufa de leña y leña. No hay comida, pero sí agua del pozo. Estén quietos, no enciendan la luz. Apaguen los teléfonos, quiten las baterías». «¿Y usted?», preguntó Denise. «Yo me voy a casa». «¿Se ha vuelto loco?». Yana abrió los ojos como platos. «¿Ellos a usted?». «No», Víctor se ajustó las gafas mojadas. «De momento no. No saben que lo sé todo. Vieron a un tipo en el restaurante, pero es poco probable que lo reconocieran. Y en casa me espera mi mujer. Si no llego, eso levantará sospechas.
Los observó hasta que las dos figuras empapadas desaparecieron entre los arbustos. Luego dio media vuelta y regresó a la ciudad. A la guarida de la bestia. Eran las 5 de la mañana cuando Víctor giró la llave en la cerradura de su apartamento. Silencio. El silencio perfecto y estéril de un complejo residencial de lujo. Se descalzó, intentando no hacer ruido. Fue a la cocina. Elena estaba allí. Estaba junto a la cafetera, de espaldas a él. Llevaba una bata de seda color melocotón. El pelo perfectamente peinado, como si nada hubiera pasado ayer. En el aire flotaba el aroma de arábica recién hecho. Olor a hogar, a confort, a vida normal. Olor a mentira. Elena se giró. Llevaba una taza en las manos. Sonrió, con esa misma sonrisa cálida y familiar que antes le reconfortaba el alma a Víctor. Buenos días, cariño, su voz era suave como el terciopelo. ¿Dónde has estado toda la noche? Estaba preocupada. No contestabas al teléfono. Víctor la miró. No veía a su mujer. Veía a la directora financiera, una persona que firma sentencias de muerte sin pestañear. Dando una vuelta, respondió con voz ronca. Necesitaba pensar. Crisis de la mediana edad, ya sabes. Pobre, se acercó y le besó en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Siéntate, te preparo el desayuno. Se giró hacia la encimera para cortar el pan. A su lado estaba su teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Víctor entrecerró los ojos. Las letras eran nítidas. Objetivo perdido. Encontrar y eliminar al mensajero. No dejar testigos. Elena apartó con calma la notificación, cogió un cuchillo y empezó a cortar la baguette. ¿Cómo lo quieres? ¿Con queso o con jamón? Preguntó en tono cotidiano. Con queso, respondió Víctor. Me gusta cuando todo es sencillo. Miraba su espalda, el afilado cuchillo en su mano y comprendió. Su aburrida vida había terminado. Había comenzado un juego de supervivencia. Y en este juego, él, el aburrido auditor, iba a saldar las cuentas de una forma que ella ni se imaginaba. A partir de entonces, la vida de Víctor se pareció a un largo salto en paracaídas que se negaba a abrirse. Exteriormente, nada cambió. Él seguía atándose la corbata frente al espejo del recibidor, besando a Elena en la mejilla empolvada y deseándole un buen día. Pero ahora cada uno de sus gestos estaba medido, como un asiento contable antes de una inspección fiscal. Por las tardes, se transformaba en la versión más aburrida de sí mismo. Se sentaba en el sillón, absorto en la tableta, fingiendo leer las noticias del mercado bursátil. En realidad, escuchaba. Escuchaba cómo Elena caminaba nerviosa por el dormitorio, cómo discutía en voz baja, casi en susurros, con alguien por teléfono, encerrada en el baño. Malditos proveedores. Elena salió al salón, tirando el smartphone sobre el sofá. Su rostro se tiñó de rojo, su peinado perfecto se desordenó. Víctor, haz algo. El wifi ha vuelto a fallar. Tengo transacciones urgentes, necesito enviar un informe a Vladimir Mikhailovich. Víctor, lentamente, con fingida lentitud, se quitó las gafas. Cariño, ya te dije que el router es viejo. Necesita tiempo para enfriarse. Como todos nosotros. Se levantó, arrastrando las zapatillas de estar por casa, y se acercó a la mesa donde el router parpadeaba con sus lucecitas. En realidad, Internet funcionaba perfectamente. Era solo que Víctor, usando el acceso remoto, cortaba la conexión del portátil de ella de vez en cuando. Era un sabotaje mezquino y vengativo que le proporcionaba un placer perverso. Ahora lo miro, murmuró, sentándose ante el portátil de ella. Pero date prisa. Elena se encendió un cigarrillo nerviosamente, aunque nunca antes se había permitido fumar en casa. Aquí con las cuentas está pasando un infierno. Alguien está bloqueando las transferencias a las Caimán. Estos idiotas del banco hablan de actividad sospechosa. ¿Qué demonios de actividad? Es mi dinero. Víctor reprimió una sonrisa. Él, usando los códigos de acceso encontrados en la contabilidad P. Estaba congelando poco a poco, en pequeñas cantidades, los activos del sindicato. Estaba creando un trombo burocrático. ¿Y bien? Elena se asomó por encima de su hombro. Se han desinstalado los drivers, mintió Víctor, insertando rápidamente un minúsculo pendrive en el puerto USB trasero. Ahora los reinstalo.
Tardaré unos 10 minutos. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente por la pantalla, el programa espía copiaba todas las contraseñas, el historial del navegador y los mensajes de las aplicaciones de mensajería. Víctor sentía un sudor frío recorrerle la espalda. Si ella miraba más de cerca ahora, si notaba una ventana extra en la bandeja del sistema. Lena, empezó, para distraerla. Últimamente estás muy tensa. ¿Por qué no vas a un spa? ¿Qué spa, Vitia? Agitó la mano, sacudiendo la ceniza sobre el parqué. Tenemos una auditoría encima. Por cierto, Vladimir Mikhailovich quiere venir a cenar el viernes. Los dedos de Víctor se detuvieron sobre el teclado. Vladimir Mikhailovich Korchagin. El hombre que daba las órdenes. El hombre que ahora buscaba a Denis y a Yana por toda la ciudad. ¿El diputado Korchagin? ¿Aquí? Víctor fingió una sorpresa sincera. ¿Pero por qué? Yo solo soy. Eres el auditor, le interrumpió Elena. Necesita una visión fresca. Y además, quiere conocer al marido de su mejor directora financiera. Tienes que ser encantador. Y no le aburras con tus números, por favor. Solo mantén la conversación. Víctor pulsó una tecla. El programa terminó de instalarse y desapareció de la pantalla. Internet, milagrosamente, volvió a funcionar. Listo, querida. Seré encantador. Seré la personificación del encanto. La noche del viernes olía a romero y a peligro. Elena había encargado catering del mejor restaurante de la ciudad, porque, como ella dijo, tu cocina, Vitia, solo se puede comer a punta de pistola. Víctor no discutió. Sacó de la barra un licor de colección y se puso su cardigan más ridículo, de rombos. Su armadura, la imagen de un bonachón inofensivo. El timbre sonó en punto a las 7. Korchagin era puntual como un verdugo. Resultó ser más bajo de lo que parecía en televisión, pero emanaba una energía pesada y opresiva. El traje caro le sentaba impecable, ocultando el exceso de peso, y sus ojos, pequeñas cuentas de cristal punzantes, escaneaban el espacio, evaluando el coste de la reforma y el nivel de amenaza. Vladimir Mikhailovich, Elena se iluminó, besando el aire junto a su mejilla. Te presento a mi Víctor. He oído hablar mucho de ti, retumbó Korchagin, tendiendo una mano ancha. El apretón fue seco y firme. Lena dice que eres un genio de los números. ¿Qué va? Víctor se ajustó las gafas, intentando que la mano no le temblara. Solo me gusta el orden. Débito, crédito, saldo. Un aburrimiento mortal. Pase, tenemos pato con manzanas. La cena se asemejó a una partida de póker donde la vida estaba en juego. Korchagin comía con avidez, rápidamente, regando la comida con un vino que costaba la mitad del sueldo de Víctor. Elena estaba sentada recta como un palo, riendo ante cada chiste poco gracioso de su jefe. Y dígame, Víctor, Korchagin dejó el tenedor y se fijó en el anfitrión. Si usted tuviera una empresa, digamos, de logística, y de repente empezaran a desaparecer cargamentos. No todos, solo, cositas. Pero de forma regular. ¿Dónde buscaría a la rata? Víctor se secó cuidadosamente los labios con la servilleta. La pregunta era una prueba. Korchagin sospechaba que la fuga venía de dentro. Yo no buscaría una rata, Vladimir Mikhailovich. Buscaría un error en el sistema de contabilidad, empezó Víctor con la voz monótona de un profesor. Verá, el factor humano está sobrevalorado. La mayoría de las veces el problema es que las albaranes se duplican. Mire, por ejemplo, en el 98 hice una auditoría en una fábrica. Empezó a contar una historia larga, increíblemente aburrida, sobre albaranes de cemento. Elena puso los ojos en blanco. Korchagin primero frunció el ceño, luego bostezó y, a los 5 minutos, se relajó. Ese pesado no podía ser una amenaza. Ese pesado no podía robar dinero. Bueno, ya entendí, le interrumpió el diputado, sirviéndose ya un coñac. Eres un tipo listo. Aunque un poco pesado. Lena, tienes oro en casa. No se mete donde no le llaman. Ya te lo dije, sonrió Elena, pero en sus ojos Víctor vio desprecio. Se avergonzaba de él. Y eso era maravilloso. Escucha, Vitia, Korchagin se inclinó de repente hacia adelante, bajando la voz. Olía a tabaco caro y a poder. Tengo un local. Lo llamamos la fábrica de ladrillos.
Antigua zona industrial, ahora es un complejo de almacenes de élite. Archivos, cajas fuertes para los nuestros. Hay un desastre de papeles. Mi anterior conserje falleció de forma repentina. El corazón no le dio. Víctor, por supuesto, no se lo creyó, pero dijo: mi más sentido pésame. Pues bien, necesito que le eches un vistazo. No oficialmente. Solo evalúa la magnitud del desastre. Confío más en ti que en mis inútiles. Eres un hombre de fuera, no tienes motivos para robarme. Tú entiendes lo que te pasaría si robaras, ¿verdad? Korchagin sonrió. Su sonrisa se parecía al gruñido de un cocodrilo. Entiendo, respondió Víctor con calma. Una inspección fiscal. Korchagin soltó una carcajada, golpeando la mesa con la palma. Gastas bromas. Bien hecho. El lunes Lena te llevará. Ya está, gracias por la cena. Cuando la puerta se cerró tras el invitado, Elena se dejó caer exhausta en un puff del recibidor. Ha sido horrible, siseó. Esa historia del cemento. Dios mío, ¿por qué a mí? Pero él está contento. Víctor empezó a recoger los platos. Me voy a dormir. Mañana tengo pesca. ¿Qué demonios de pesca? La de siempre. De carpas. Necesito estar solo. Víctor no se fue de pesca. Temprano por la mañana, mientras Elena dormía, se subió a su sedán y se dirigió a las afueras de la ciudad, a la casa a medio construir. En el maletero llevaba provisiones, conservas, cereales, agua. El otoño estaba haciendo acto de presencia. El bosque alrededor de la parcela se había teñido de amarillo y, por las mañanas, el rocío cubría la hierba. La casa parecía desolada. Víctor había colgado viejas mantas en las ventanas del segundo piso para que la luz no se viera desde la carretera. Dentro hacía frío. Denise dormía en el sofá, arropado en su saco de dormir, mientras Jana estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles. Estaba pálida, con ojeras, pero su mirada ardía con un fuego fanático. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó ella en lugar de saludar. La comida está en las bolsas. ¿Cómo estáis? ¿No tenéis frío? Encontramos esto. Jana ignoró las preguntas. Empujó hacia Víctor una vieja y desgastada caja de zapatos. Estaba en el desván. A Víctor se le heló la sangre. Se había olvidado de esa caja. Allí guardaba cosas que no quería llevar a casa de Elena. Cosas de su vida anterior. Encima de todo, había una fotografía. En ella, un Víctor joven, con el pelo corto, vestido con un camuflaje sin insignias, posaba frente a una cordillera quemada por el sol. En sus manos sostenía no una calculadora, sino un rifle de francotirador. A su lado estaban otros 3 chicos. 2 de ellos ya habían muerto. Denise, que se había despertado con el ruido, se acercó y miró por encima del hombro. Vaya, silbó. ¿Un auditor? ¿Dónde es eso? No importa, Víctor volteó bruscamente la foto. Eso fue hace mucho tiempo y no es verdad. Era joven e idiota entonces. Detrás pone Capitán Stroy. Grupo Norte, dijo Jana en voz baja. Usted no es solo un auditor, ¿verdad? Usted sabe resolver problemas. Yo sé hacer balances, cortó Víctor. Y ahora mismo nuestro balance es profundamente negativo. Ayer cenamos con Korchagin. Me invitó a la fábrica de ladrillos. Esa es su base, exclamó Denise. Allí llevan todo. Tanto los suplementos como el dinero en efectivo. Y está el servidor. Si entramos allí, nos sacarán con los pies por delante si nos equivocamos. Víctor se sentó en una silla. Pero no tengo otra opción. Quiere que haga una auditoría. Es nuestra oportunidad. Podré copiar los datos del servidor principal. ¿Y yo? Jana se levantó de un salto. Tengo que publicar la composición. Tengo un artículo preparado. Solo necesito enviarlo a la redacción. Jana, quédate quieta, advirtió Víctor. Tu artículo ahora mismo es una sentencia de muerte. Primero debemos asegurarnos un seguro. Material comprometedor sobre Korchagin. Así no te tocarán. No puedo esperar. Gritó la chica. La gente se está envenenando. Ayer en las noticias dijeron que 2 adolescentes estaban en la UCI. Es por culpa de estas pastillas.
Agarró su chaqueta y salió corriendo de la casa. Yana, espera. Gritó Denise, lanzándose tras ella. Víctor maldijo y corrió detrás. Pero la chica era rápida. Ya había saltado la valla y corría hacia la linde del bosque. Den, tráela de vuelta. Ordenó Víctor. Pasaron 2 horas. Denise regresó solo. Estaba cubierto de barro, con la cara arañada. No la alcancé, respiraba con dificultad, apoyándose en las rodillas. Cogió un aventón en la carretera. Se fue a la ciudad. Dijo que lo enviaría todo. Víctor sintió como todo se desmoronaba en su interior. Idiota, susurró. ¿Qué idiota es? Sacó el teléfono. Una llamada entrante de un número desconocido. Sí. Respondió Víctor. Víctor Sergeyevich, la voz de Korchagin sonaba suave, paternal. ¿Qué tal la pesca? ¿Pica algo? No mucho, Vladimir Mikhailovich. El tiempo no acompaña. Pues a nosotros nos ha picado algo. Un pez gordo. De pelo azul. Dice que es tu sobrina. Qué raro, Lena dijo que no tenía sobrinos. Víctor cerró los ojos. El mundo a su alrededor se tambaleó. Es una pariente lejana. Un estudiante. Tiene el viento en la cabeza. Bueno, el viento se lo curaremos. Ven a la fábrica de ladrillos. Ahora mismo. Hablaremos de la auditoría. Y trae contigo ese disco duro que desapareció del bolso de tu mujer. Sabemos que lo tienes. Entendido, la voz de Víctor se volvió metálica. Tengo el disco. Iré. Si de su cabeza cae un solo pelo. ¿Y qué? Korchagin sonrió con sorna. ¿Nos vas a abrumar con declaraciones de impuestos? Te espero. Tienes 1 hora. Cuelgan. Víctor bajó el teléfono. Denise lo miraba con horror. ¿La han cogido? Sí. Y lo saben todo. Se acabó el juego, Denise. Ha empezado la guerra. Víctor apartó un viejo armario, levantó una tabla del suelo y sacó de allí no un arma, no tenía armas desde hacía 20 años. Sacó una vieja pero fiable tableta de campo en una carcasa protectora y varios USB encriptados. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Denise. ¿Sabes conducir cuando tienes miedo? Preguntó Víctor, comprobando la carga de la tableta. Yo, lo intentaré. Entonces, ponte al volante. Y yo tengo que hacer una llamada. Esa que me prometí a mí mismo no hacer nunca. Marcó un número que recordaba de memoria. ¿Diga? Respondió una voz masculina cansada. ¿Nikolai? Soy Sever. El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. ¿Vitia? ¿Sigues vivo? Pensé que te habías emborrachado o te habías metido en un monasterio. Hacía tantos años que no llamabas. Estoy en un monasterio, Coria. En un monasterio de régimen estricto llamado matrimonio. Necesito ayuda. No oficial. Como en los viejos tiempos. ¿En qué te has metido, capitán? En mierda, Coria. En una mierda muy grande y cara con credencial de diputado. Tienen una rehén. Y tienen un almacén lleno de la mierda que ellos llaman vitaminas. ¿La dirección? La vieja fábrica de ladrillos. Entro en 40 minutos. Si no salgo en 1 hora, ya sabes qué hacer. Vitia, no hagas tonterías. Espera al equipo. No tengo tiempo para esperar al equipo. La chica no tiene tiempo. Víctor colgó. La fábrica de ladrillos se parecía más a una fortaleza que a una zona industrial. Una alta valla con alambre de espino, cámaras en el perímetro, un puesto de control con guardias armados. Pero Korchagin los esperaba. Las puertas se abrieron, invitando al sedán gris a entrar, a la boca del monstruo. Denise se aferró al volante. Tranquilo, dijo Víctor. Tú solo eres el conductor. Te quedas en el coche y esperas. Si empieza el tiroteo, pisa el acelerador. ¿Entendido? Entendido, siseó el chico. Víctor salió del coche. Llevaba el mismo cardigan ridículo, en las manos, un maletín. Las gafas se le habían resbalado por la nariz. Parecía un hombre que había ido a pedir una prórroga de un préstamo. 2 gorilas lo registraron. Encontraron la tableta, los USB, el teléfono. Ni un arma.
Pasa, el jefe espera, gruñó uno de ellos, empujando a Víctor hacia la entrada del edificio administrativo. Dentro, la decoración era inesperadamente lujosa. Mármol, cuero, cuadros con marcos dorados. El contraste con las paredes desconchadas del exterior era abismal. A Víctor lo condujeron por un pasillo hasta unas macizas puertas de roble. El guardia las abrió de golpe. El despacho era enorme. Tras el escritorio, Korchagin estaba recostado en su sillón. Delante de él, un cenicero con un puro humeante. En una esquina, sentada en un sofá, estaba Yana. Estaba ilesa, pero sus manos estaban esposadas con precintos de plástico. A su lado, se encontraba el mismo portero del restaurante. Y en el sillón frente a Korchagin, estaba sentada una mujer. Se giró al oír la puerta abrirse. Elena. Llevaba un vestido rojo, el color de la victoria. Sostenía una copa de champán. Y sobre la mesa, junto a su esbelta mano con una manicura impecable, había una pistola. Una Glock negra, mate. Víctor se detuvo en el umbral. Aquí está nuestro auditor, sonrió Korchagin. Pasa, Vitia. Justo estábamos hablando de cómo darte de baja en el balance. Elena dejó la copa. Miró a su marido con una mirada carente de amor o piedad. Solo cálculo frío. Hola, maridito, dijo ella. ¿Trajiste el disco? ¿O tendré que hacerte daño delante de tu nueva amiga? Cogió la pistola. Su mano no temblaba. Dijiste que no te gustaba el armamento, dijo Víctor en voz baja, dando un paso adelante. Dijiste que hacía mucho ruido. Dije muchas cosas, Elena amartilló el arma. El clic resonó en el silencio del despacho como un latigazo. Por ejemplo, que te quería. La gente miente, Vitia. Los números, no y según los números, ya no me compensas. El silencio en el despacho era denso como el petróleo. Víctor miraba la boca del cañón de la pistola que sostenía su esposa y no pensaba en que su vida pudiera acabar en un segundo. Pensaba en que esa Glock no pegaba nada con su vestido rojo. La gama de colores estaba rota. Una disonancia estética. No compenso, repitió, como un eco. Entonces, ¿ahora solo soy una partida de gastos? Elena soltó una risita. Un sonido desagradable que distorsionó su rostro perfecto. Siempre fuiste un gasto, Vitia. Eres un pasivo. Eres aburrido. Eres predecible, como la tabla del multiplicar. Soporté tus historias de pesca y tus facturas solo porque eras la pantalla perfecta. ¿Quién sospecharía de un marido pusilánime? Pero te metiste donde juegan los hombres mayores. Korchagin exhaló una voluta de humo, observando la escena con el lánguido interés de un patricio romano en unos juegos de gladiadores. Lena, no te demores. Tenemos invitados abajo. Socios de Asia, gente respetable. Hay que mostrarles el producto, no un drama familiar. Auditor, dame el pendrive. La contraseña. Y, quizás, la dejemos ir. Yana se removió, pero permaneció en silencio. Tenía lágrimas en los ojos, pero miraba a Víctor con esperanza. Víctor, lenta, muy lentamente, para no asustar a Elena, metió la mano en el maletín. De acuerdo, dijo. Han ganado. Solo quiero que Yana se vaya. Sacó una tableta. La contraseña es complicada. 32 caracteres. La introduciré yo mismo. Necesito conectarme a vuestro proyector para desbloquear la base. El sistema de seguridad requiere confirmación visual. Tonterías, frunció el ceño Korchagin. ¿Qué confirmación? Biometría y clave visual. Elena Vladimirovna pidió la mejor protección. Elena bajó un poco la pistola. Sí, la pedí. Conéctala. Pero si tocas un solo botón de más, yo. Víctor se acercó a la mesa. Sus movimientos eran fluidos, mecánicos. Conectó el cable a la tableta. En la enorme pantalla blanca que colgaba detrás de Korchagin, se encendió el logotipo del sistema operativo. La contraseña, exigió Elena. Víctor la miró a los ojos. Ya no estaba la mujer con la que había convivido tantos años. Había vacío. La contraseña es la fecha de nuestra boda, Lena. Tú siempre olvidabas esa fecha. Pulsó Enter. La pantalla parpadeó. Pero en lugar de tablas y gráficos, apareció un video. El sonido,
amplificado por los potentes altavoces del sistema de audio del despacho, golpeó sus oídos. Pero lo peor no era eso. Víctor había configurado la salida de imagen no solo en esa pantalla. Sabía que en el salón principal del almacén, donde ahora estaban sentados 50 respetables socios de Korchagin, también había un proyector. Y un sistema de megafonía. ¿Qué es esto?, rugió Korchagin, girándose. En la pantalla había un video grabado con cámara oculta. Aquella cena en casa de Víctor. Korchagin y Elena sentados en el sofá, creyendo que Víctor había ido a la cocina. Estos idiotas se lo tragarán todo, decía Korchagin desde la pantalla, bebiendo el coñac de Víctor. Les venderemos un lote de productos falsos. Tiza con almidón. Y cuando se den cuenta, ya habremos transferido los activos a Chipre y entregaremos a toda su red a la policía. Que la policía se ocupe de ellos y nosotros estaremos limpios. ¿Y si piden el reembolso?, preguntaba Elena en el video. Entonces simplemente los eliminaremos. Aquí, en el almacén. Ya tengo todo preparado. Es estúpido compartir beneficios con monos. Un silencio ensordecedor se instaló en el despacho. Korchagin palideció hasta parecer su mesa de mármol. El puro se le cayó de la boca, quemando un agujero en la alfombra cara, pero él ni se dio cuenta. «Quítalo», chilló Elena. «Quítalo ahora mismo». Pero era demasiado tarde. Desde abajo, desde la primera planta, llegó un murmullo. Al principio, se pareció al rumor del mar antes de una tormenta. Luego se oyeron gritos. Gritos ahidados, guturales, en distintos idiomas. El sonido de muebles cayendo. El estruendo de docenas de pies. Los socios habían visto la presentación. Y el plan de negocio no les había gustado nada. «¿Qué has hecho?», siseó Korchagin, encogiéndose en el sillón. «Nos van a hacer pedazos». «Vaya, algo ha salido claramente mal», respondió Víctor con calma. La puerta del despacho tembló por un golpe. Alguien intentaba entrar a la fuerza desde fuera. La seguridad de Korchagin, a juzgar por los sonidos de disparos y gritos en el pasillo, ya no sabía a quién proteger, al jefe o a sus propias vidas. Elena, presa del pánico, movía la mirada de la pantalla a la puerta. La pistola en su mano se balanceaba. «Es tu culpa», gritó, apuntando el cañón a Víctor. «Yo te». En ese momento, el enorme ventanal panorámico a espaldas de Víctor, que daba al tejado de un anexo, explotó en una cascada de cristales. Al despacho no entraron balas. Entraron figuras negras con máscaras y equipo pesado. Una granada aturdidora rodó por la alfombra, dando saltitos alegres. Todos al suelo. Boca abajo. La explosión no fue tanto sonora como cegadora. Víctor, que lo esperaba, tuvo tiempo de cerrarse los ojos y abrir la boca para igualar la presión. Elena soltó un grito, se le cayó la pistola y se tapó la cara con las manos. Korchagin intentó agacharse bajo la mesa, pero la pesada bota de un miembro de las fuerzas especiales lo aplastó contra el parqué. A través del zumbido en sus oídos, Víctor oyó la voz tranquila de Nikolai. «Ciudadano Korchagin, queda detenido. Organización de una comunidad criminal, secuestro de personas, fraude a gran escala. Y por el mal gusto en la decoración, añadiría yo». El caos en el despacho estaba controlado. Los miembros de las fuerzas especiales inmovilizaban al guardaespaldas, que ni siquiera había tenido tiempo de sacar el arma. Otro grupo bloqueaba la entrada, impidiendo el paso a los furiosos socios. A estos ya los esperaban los combatientes en el patio. Víctor abrió los ojos. Estaba de pie en medio del desastre, ajustándose las gafas que milagrosamente se habían quedado en su nariz. Elena estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pata de la mesa. Su vestido rojo se le había subido, y la máscara de pestañas le corría en gruesas líneas negras por las mejillas. Miraba a Víctor de abajo arriba, como un perro apaleado. A su lado yacía su Glock. Víctor se acercó a ella. Se inclinó. Elena se estremeció, esperando un golpe. En su mundo, el mundo de Korchagin, a los traidores se los eliminaba. Miró a su esposa. «¿Sabes, Lena?», dijo en voz baja. Su voz sonaba firme, sin regodeo. «He vuelto a contar nuestros activos. Amor, confianza, respeto». Hizo una pausa. «El saldo es 0». Se dio la vuelta y se dirigió hacia Yana.
La chica estaba sentada en un rincón, con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, preguntó Víctor. Yo, quiero ir a casa, susurró Yana. Y quiero borrar mi artículo. Que le den por saco a la química. Seré florista. El artículo lo conservaremos, sonrió Víctor. Es una prueba. Vamos. Aquí se está poniendo demasiado ruidoso para la gente decente. La sala de interrogatorios estaba pintada de gris, el tono favorito de Víctor. Pero allí, el color no parecía tranquilo, sino muerto. La lámpara fluorescente zumbaba como una colmena alborotada. Pasaron 3 días. Víctor estaba sentado a la mesa. Frente a él, un investigador, un chico joven y minucioso que anotaba cada palabra. Entonces, usted afirma que desconocía las actividades delictivas de su esposa hasta el momento del incidente en el restaurante. Exactamente, asintió Víctor. Estaba ciego. El amor, ya sabe, distorsiona la percepción de la realidad. La puerta se abrió. Un funcionario de prisiones introdujo a Elena. Había cambiado. Sin maquillaje, con un mono gris de uniforme, parecía más baja. Había desaparecido el brillo, la arrogancia. Solo quedaba una mujer cansada de 40 años que lo había perdido todo. El investigador asintió a Víctor y salió, dejándolos solos durante 5 minutos. Elena se sentó enfrente. No le miraba a los ojos, examinando sus manos sin manicura. Korchagin me echa toda la culpa a mí, dijo con voz apagada. Dice que yo era la organizadora. Que yo lo obligué. ¿Te lo puedes creer? Ese cerdo, que no sabe enlazar 2 palabras sin decir una palabrota, ahora se hace la víctima de manipulación. ¿Y qué esperabas?, respondió Víctor. Es una estrategia de defensa. El dilema del prisionero. Cada uno intenta salvarse hundiendo al otro. Vitia finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Esta vez, de verdad. Vitia, me caen 15 años. 15. No sobreviviré allí. Tengo los pulmones débiles, ya lo sabes. Se inclinó sobre la mesa, intentando cogerle la mano. Víctor no apartó la suya, pero tampoco respondió al contacto. Su palma descansaba sobre la mesa, como una piedra. Ayúdame. Tú eres testigo. Puedes decir que tenía miedo. Que él me amenazaba. Que lo hice por nosotros. Por la familia. Por favor, Vitenka. Sigo siendo tu esposa. Víctor la miraba, intentando encontrar algo dentro de sí. ¿Ira? ¿Compasión? ¿Rencor? Pero allí no había nada. Como en un archivo quemado. Con calma, sacó de un bolsillo interior de la chaqueta una hoja de papel doblada y un bolígrafo. Luego, colocó la hoja delante de ella. Es una solicitud de divorcio. Yo ya he firmado. Tú solo tienes que poner tu firma aquí, donde está la marca. ¿Y eso es todo?, susurró ella. ¿Tantos años de matrimonio, y esto es todo? ¿Ni siquiera vas a gritar? ¿A culparme? ¿Para qué? Víctor se encogió de hombros. Las cuentas ya están hechas. El debe y el haber no cuadran. Somos insolventes, Lena. Emocionalmente insolventes. Ella lo miró un minuto, mordiéndose el labio. Luego, con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. Trazó la firma. Eres un hombre terrible, Víctor, dijo, apartando el papel. Pensé que eras un blandengue. Pero tú, eres un robot. Tienes una calculadora en lugar de corazón. Quizás, Víctor recogió la solicitud, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Se levantó. Adiós, Lena. Por cierto, te he traído una entrega. Vitaminas. Te vendrán bien. Salió de la sala sin mirar atrás. A su espalda, oyó cómo Elena rompía a llorar, amargamente, sin esperanza, aullando contra las paredes grises. Pero ese sonido ya no tenía nada que ver con él. Era solo ruido. En el pasillo lo esperaba Nikolai. ¿Ha firmado? Sí. ¿Cómo estás? Normal, Víctor se arregló la corbata. ¿Sabes, Kolya? He estado pensando. Necesito unas vacaciones. De verdad. Sin cifras. ¿A las Maldivas? Se rió Nikolai. No a la casa de campo.
Hay que terminar de construir la casa. El otoño será lluvioso. Pasaron 6 meses. La primavera de ese año llegó temprano. La nieve se derritió en marzo, dejando al descubierto la tierra negra y fértil, lista para una nueva vida. La casa de Víctor ya no parecía un búnker abandonado. La fachada estaba revestida de un revestimiento de color claro, el tejado brillaba con tejas metálicas nuevas. Alrededor de la parcela apareció una valla pulcra. No una muralla de fortaleza, sino una hermosa estacada pintada de blanco. Alí, el líder de la diáspora, cumplió su palabra. Sus hombres trabajaron a conciencia, convirtiendo la obra inacabada en un acogedor nido de campo. En agradecimiento, Víctor les ayudó a legalizar su pequeña panadería, construyendo una contabilidad tan transparente que hasta Hacienda lloraba de emoción en las inspecciones. Víctor estaba sentado en una espaciosa terraza, en un sillón de mimbre. Tenía un portátil en el regazo, pero no trabajaba. Miraba la puesta de sol. Al lado, en una mesita, humeaban 2 tazas de té de tomillo. En el patio se oía risas. Denise y Jana intentaban montar la barbacoa. No pones la pata así. Se reía Jana. Su pelo azul se había convertido en un elegante corte bob de un rubio natural. Soy ingeniero, no un cocinero de brochetas. Se defendía Denise. Se hicieron socios. Socios de verdad. Montaron una empresa de ciberseguridad y auditoría medioambiental. Denise se encargaba del hardware, Jana del análisis químico de los productos. Ya tenían 5 contratos importantes. Se abrió la puerta de la casa. Una mujer salió a la terraza. Olga. Tenía unos ojos amables y unas manos cálidas. Puso un plato de empanadillas en la mesa. ¿Pensando otra vez en el trabajo?, preguntó, posando una mano en su hombro. Víctor cubrió la palma de ella con la suya. No. Pensando en lo raro que ha sido todo. ¿Te arrepientes? ¿De qué? ¿De qué casi me entierran en la fábrica de ladrillos? ¿O de qué ahora vivo en el bosque? De haber dejado de ser aburrido. Víctor sonrió. Miró a Denise y a Jana, que por fin habían vencido a la barbacoa y ahora avivaban las brasas. Miró a Olga. Escuchó el susurro de los pinos. Por primera vez en muchos años, su cabeza estaba en silencio. Ni un solo número. Ni un solo cálculo. Solo vida. Sigo siendo aburrido, Olia, dijo, aceptando una taza de té de sus manos. Simplemente he aprendido a valorar las variables correctas en la ecuación. Mientras tanto, en algún lugar muy lejano, en una colonia de régimen general, Elena cosía guantes, soñando con el pasado. Y en algún lugar de una colonia de régimen estricto, Korchagin escribía la 5ª apelación, soñando con la venganza. Y aquí, en la terraza, olía a humo, a tomillo y a libertad. Víctor cerró el portátil. El balance cuadraba. En este mundo, todo se rige por las matemáticas. Pero la felicidad es la única variable que no puedes calcular hasta que lo has perdido todo lo demás. Los números nunca mienten, pensó Víctor, mirando las primeras estrellas. Mienten las personas que los calculan.